En la noche del 16 de junio de 2009, los informativos de televisión centrales de los tres canales privados 4, 10 y 12 abrieron con la noticia de la muerte de una bebé de 20 meses. Utilizaron el tiempo de conjugación potencial, responsabilizaron por el hecho al padre y al tío de la beba muerta. El famoso habría sido, ¿no? Sobre el que habría mucho para decir, hablando en términos, incluso desde el punto de vista del lenguaje y del idioma, pero bueno, eso es harina de otro costal. Se pudo saber después que la niña había muerto por una infección pulmonar, pero los informativos centrales de los canales privados dijeron que la viva había sido víctima de una violación. Ahora, aquellas personas que fueron acusadas por la televisión de la muerte de la niña entablaron una demanda por $750.000 a cada uno de los tres canales de televisión privados. Vamos a conversar con el abogado Nicolás Pereira, patrocinador de la causa contra los canales. Pereira, buen día. Buen día, Dani. Gracias por atendernos. Hay algunos planteos bien concretos que están, no sé si en la demanda o por lo menos en lo que ustedes están planteando. Hay frases concretas, entrecomilladas, de cómo presentaron cada uno de los noticieros esa noche esta noticia, ¿no? Canal 4, por ejemplo, decía: una beba de 10 meses habría sido asesinada tras ser sometida a un abuso sexual. Canal 10 decía: los médicos que la atendieron constataron signos de violencia y abuso, aparentemente el hombre abusaba de sus otras hijas. Canal 12 señalaba: la madre y su cuñado acusaron en la policía al padre de la pequeña. Esto de alguna u otra manera le da mayor sustancia a lo que ustedes están planteando. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo fue la situación, a pesar de que es un tema realmente duro y desagradable de desentrañar? ¿Cómo fue la situación que terminó con la muerte de la chiquita y qué fue lo que ocurrió después y qué es lo que están planteando ahora, doctor? Bueno, en primer lugar, aquel fatídico día ellos fueron acusados de haber violado y asesinado a su hija pequeña de 10 meses, ¿verdad? Estas acusaciones terminaron siendo falsas y arrancan en lo que habría sido el dictamen de una médica de ACE. Ellos notan que la bebé tenía dificultades respiratorias por la mañana, llaman al 911 y del 911 envían un patrullero que los escolta hacia el centro de salud de ACE de Piedras Blancas. A los padres de la bebé. A los padres no, a la madre y a la bebita. Allí en la clínica, la médica de ACE, según la información que tenemos, efectúa un diagnóstico de muerte violenta y probable violación. ¿Basada en? La doctora se basó en dos cosas. Por un lado, la bebita tenía crema en la cola, crema que es de tratamiento del eritema de pañal, de paspadura. Sí, la crema humectante que se usa en cualquier bebé. Sí, es bastante común. Y por otro lado, como cuando la bebé ya llega a la policlínica, ya estaba muerta, tenía el ano dilatado. Entonces esto genera, en esos dos pilares esta médica basó que la bebita había sido violada y asesinada, ¿verdad? Y luego la investigación se centra en el núcleo familiar. Y acá, es decir, la doctora lo estampó negro sobre blanco como causa de la muerte. Sí. Ahora, eso después tenía que ser objeto de confirmación por parte del forense, y que fue lo que ocurrió al día siguiente. A ver, pero antes de ir al día siguiente, sí. ¿Qué es lo que porque yo supongo que usted debe haber accedido, doctor, sí, al acta de defunción que firmó esa médica? En realidad, ella no pudo firmar el acta de defunción. ¿Por qué? Y según tenemos entendido, por protocolo no lo pudo hacer. Lo que sí pasó, y ahí es donde se genera la confusión, es que aparentemente los policías son los que habrían dicho esa versión. ¿Por qué? Porque nosotros quiere decir que los policías fueron los que informaron a la prensa. Claro. No nos queda claro, perdóneme, doctor, antes de avanzar, sí, ¿qué quiere decir que por protocolo no pudo firmar el certificado de defunción? ¿Le correspondía a la médica que atendió a la niña que estaba muerta o no? Y en realidad ellos dicen que no, que cuando hay dudas hay que derivarlo al forense,
y recién allí es el forense el que tendría la última palabra. Mientras tanto no hay certificado de defunción. No hay. Pero sí existía la anotación de esta médica que la atendió, identificando la causa de la muerte como violenta, como violación. Para nosotros sí. El tema que nosotros planteamos, primero planteamos un doble accionamiento civil. Primero contra el Ministerio del Interior, por otros motivos, y segundo contra ACE, basado en la culpa médica, lo que se llama en el mundo del derecho la culpa médica. La culpa médica está basado cuando hay un error inexcusable por parte de un profesional médico que ocasiona daños a la persona. En nuestra plataforma fáctica allí, nosotros tenemos conocimiento de ese dictamen a través del parte policial. Ajá. Ahora ACE, porque nosotros planteamos un juicio civil también contra ACE, se defendió diciendo que ese dictamen no existió, que en realidad los que habrían, vamos a decirlo en lenguaje corriente, batido esa versión y que llegó a la prensa, habría sido la policía. Está bien, ahora, eso, a ver. El policial dice claramente muerte violenta y probable violación. El parte policial dice muerte violenta y probable violación. Y eso fue lo que fue difundido ese mismo día y que los canales tomaron como fundamento para después elaborar todos los informes que se dieron al aire ese día, ¿verdad? Ahora, más allá de que, por las razones que usted acaba de aclarar, no hay acta de defunción, sí. ¿Hay algo documentado? Porque antes de llegar a lo que dice la policía, porque esto es muy frecuente además, la policía muchas veces se coloca la investidura de juez y termina casi laudando las cosas frente a los medios de comunicación. Y con esto no estoy defendiendo a los periodistas que pegan cada patinada terrible por basarse únicamente en la versión de la policía, que a veces incluso tira alguna que otra cáscara de banana, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Todavía no quiero quedarme en la médica de ACE. ¿No hubo nada documentado que la médica firmara? ¿Nada que haya quedado documentado? Hubo unos documentos, pero fueron de elaboración posterior a los hechos. ¿Incluso posterior a la autopsia? No hubo autopsia todavía allí. La autopsia recién la hace el forense. Pero entonces el parte policial se hace en base a qué? Y eso, el parte policial lo hacen los policías actuantes en el procedimiento. En base a declaraciones de la médica. La médica en algún lado obviamente dejó constancia de esto que observó. Obviamente, para mí, aquí está faltando la verdad. Porque acá, aparte digo, en ese juicio sí se elabora lo que la doctora hizo posteriormente a todos estos hechos. Lo que pasa es que acá en situaciones de emergencia, como la que ocurrió ese día, para nosotros tiene mucho más importancia la palabra escrita que lo que posteriormente pudo haber estampado en un certificado o en un acta médica la doctora, ¿verdad? Uh-huh. Porque no hay ningún control y sobre todo porque es prueba que está viniendo directamente del demandado, ¿verdad? Ahí está. Bueno, eso por un lado. Para nosotros, aparte, lo que la policía tomó como definitivo y luego lo estampó en el parte policial, se condice con las declaraciones de la médica al otro día, que defendió su dictamen, inclusive cuando el forense cuando ese dictamen se encontraba notoriamente se contradecía notoriamente con lo que dijo el forense. Entonces, ¿lo defendió? ¿Usted se refiere, lo defendió públicamente, lo defendió en el estrado judicial? Lo defendió públicamente. ¿A través de la televisión? A través de la televisión, Uh-huh. En una nota con Roberto Hernández, hecha el 17 de junio del 2009. Bien. Uh-huh. Al otro día, como queriendo decir que la justicia, bueno, que no había actuado bien, o vaya a saber qué, pero ella seguía levantando la sospecha sobre mis defendidos. Ahí está. Bien, ahora vamos a lo que realmente provocó la muerte de la chiquita. ¿Qué fue concretamente? Bueno, eso fue una infección de carácter pulmonar, que afectó que los pulmones colapsaran, ¿verdad? Uh-huh. Pero esto surge. No hubo ninguna y que esto también fue cuando hay una nota el otro día también con el doctor el juez de la causa, el doctor Fernández Lequini de Penal Primero.
una de las periodistas intenta, le pregunta a Fernández Lequini si había habido alguna negligencia por parte de esta doctora, de la madre, de la familia, lo cual fue descartado rotundamente, ¿verdad? En la presentación de este diálogo con usted consignábamos de qué manera presentaron cada uno de los canales privados de televisión 4, 10 y 12 esta noticia, y cuando lo íbamos a Canal 12 decíamos que Canal 12 en la presentación de la noticia decía: la madre y su cuñado acusaron en la policía al padre de la pequeña. ¿Esto es así? No, eso es absolutamente falso. ¿Saben de dónde salió? Sí. ¿De la policía también? No, pero Fernando, eso está documentado en todo lo que fue la actuación del periodista de Canal 12 que estaba cubriendo los hechos en ese momento. Uh-huh. Este señor lo que hace es, él inventa una cosa y después se la va a decir a los otros dos. ¿A qué otros dos? Claro, inventa que la madre y el tío están acusando al padre, y después va al padre y le hace una nota y les dice que los dos anteriores lo habían acusado de que había sido él. Usted dice que un periodista inventó esa información para provocar una reacción del padre al objeto de la entrevista. Sí, a los objetivos del rating. Eso es una acusación muy fuerte. El periodista de Canal 12, dice usted. De Canal 12, porque si usted ve la nota... ¿Quién era el periodista? Lo único que hace, ahora le contesto, pero lo único que hace ese periodista es decir, lo único que hace ese periodista es preguntarle, primero le pregunta a la madre y después le pregunta al tío, y les pregunta: señores, ¿quién violó? ¿Ustedes fueron? ¿Fue el padre? Y ellos dicen: no sé. Pero dice: si fue el padre, ¿usted lo acusaría? Y la señora lo único que hace es dice: mire, yo quiero que se haga justicia. En ese momento, doctor, como una acusación. Discúlpeme, en ese momento todavía el dictamen médico era que había muerto por violación. Sí. Es decir, estamos ante una mamá que le dicen que su hija murió por violación. Exacto, y eso fue cuando los trasladan de la comisaría al juzgado, ese mismo día. Uh-huh. Y ese mismo día los periodistas acceden a hacerle preguntas, estando ellos en estado de incomunicación absoluta. Por lo tanto, los funcionarios del Ministerio del Interior tenían que haber prohibido con todos los medios que tuvieran a su alcance cualquier contacto con cualquier persona externa, y menos con la prensa. Entonces, como los entregó prácticamente a la prensa, los funcionarios indignados por el crimen que se había cometido, prácticamente que los sometieron a la palestra pública, dejando que los periodistas accedieran a ellos. Y dentro de esos periodistas, el que actuó a mi modo de ver, el que actuó con más intención de perjudicarlos, fue el periodista de Canal 12. ¿Quién, me había dicho que me iba a decir quién era? Estamos hablando de Nazario Zampayo. Uh-huh. Bien. A ver, ¿cómo seguimos? El relato más o menos ya está cerrado porque... Seguramente además los oyentes están evocando las imágenes, ¿no? A medida que el doctor las refresca y las cuenta, evocando estas entrevistas y esta serie de imágenes. Sí. ¿Cuándo... En el juzgado. Esto, a ver, porque ahora ustedes naturalmente que tienen que probar el daño. Creo que el daño moral, me parece que el daño moral es muy fácil de probar, ¿verdad? Aunque a veces es fácil de materializar. Es una lesión a los derechos de la personalidad que en realidad no tiene valor de mercado, ¿verdad? No, pero creo que es indiscutible. El decoro de estas personas que, Claro, es indiscutible el daño moral que todo esto les pudo haber provocado. Uh-huh. Pero hay también algún daño material, porque por ahí escuché que en algún momento en esos impulsos sociales que muchas veces están relacionados con la justicia por mano propia, no sé si fue que les apedrearon la casa o algo así. ¿Cuál fue la situación que sobrevino a todo esto que usted acaba de detallar? Lo que pasó luego de la cobertura de los medios de ese día fue prácticamente un llamado a un linchamiento público, un llamado a la justicia, llamado tácito a la justicia por mano propia. Y fue efectivamente lo que ocurrió posteriormente la noche. Estando ellos dos detenidos, el padre y la madre de la chiquita, le dijeron al tío, que es otro militar, que vaya a cuidar la casa. Luego el tío sale un minuto y ahí es cuando se produce los destrozos, ingresan particulares a la finca donde ellos residen
destrozan todo y bueno, se producen robos también, ¿no? De todo lo que son los pocos efectos que esta humilde familia tenía. O sea, el daño material que se produjo comparado con lo que es el daño moral es nimio, es prácticamente insignificante. Doctor, una vez que se conoció la verdadera causa de la muerte, que estuvo el certificado forense que descartó absolutamente las acusaciones de violación, sí. ¿Qué pasó con la rectificación pública de estos hechos? ¿Qué pasó con los padres? ¿Cuál fue su... Bien, ¿Cómo? A nuestro modo de entender, y así lo plasmamos en la demanda, ya no, después de lo que pasó ese día, ya no hay derecho de respuesta posible. ¿Por qué? Porque después los canales siguieron cubriendo la noticia y la siguieron cubriendo con intencionalidad de perjudicar a mis representados. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, la respuesta para nosotros está totalmente viciada porque es una respuesta que contiene elementos que generan suspicacias en la audiencia. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, la nota del 4, al otro día, sacan a Roberto Hernández en la puerta de la comisaría cuando ellos habían sido liberados. Y bueno, mis clientes son personas humildes, ¿verdad? Que al lado de la verborragia que puede tener Hernández, les quedan chicos. Y entonces Hernández les hace preguntas capciosas, les hace preguntas engañosas. ¿Qué le preguntaba? Y por ejemplo les preguntaba, imagínese usted, que una madre que acaba de perder a su hija de 10 meses, que prácticamente que se la interpele por no demostrar dolor o por no demostrar cara de aflicción ante las cámaras. Eso, por ejemplo, es una. Naturalmente que para nosotros se trata de algo más allá de lo que... O sea, ¿cuál es el límite de la actuación de la prensa? El interés periodístico. Para nosotros eso no tenía ningún interés periodístico ni público. O sea que fue como someterlos al desprecio público. Bueno, por lo menos al escarnio, ¿no? Al escarnio. Y luego hay otra cosa también, que bueno, lo que ya mencioné de la periodista cuando le pregunta al juez si hubo alguna negligencia por parte de la familia, descartada la intencionalidad, si hubo alguna negligencia, eso es otra. Pero también, también está la otra respuesta de cuando este mismo periodista que acabo de mencionar le hace una nota a la doctora, y la doctora, o sea, las preguntas del periodista van enfocadas hacia que la doctora defienda su dictamen médico, lo cual la doctora procedió a defenderlo públicamente, y eso generó aún más sospechas, o sea, se dice que son inocentes, pero se deja abierta la puerta de que quizás haya habido alguna negligencia en la investigación por la justicia. Bueno, bien, o sea que si usted está diciendo esto, quiere decir que lejos estuvieron los canales de televisión o los noticieros de los canales de televisión a los que nos estamos refiriendo de retractarse o de corregir la información. ¿En algún momento lo hicieron? No, o sea, ojo, yo defiendo a muerte la libertad de expresión, el derecho de informar, pero acá lo que hubo fue un abuso en el derecho de informar. Primero, cuando estas personas podrían haber sido encontradas como culpables. Y segundo, al otro día, cuando ellos mismos se defienden, generando aún más sospechas. Por ejemplo, Fernando Vilar dijo, miren que Telemundo no inventó la noticia, lo mismo Traverso y lo mismo Aldo Silva. Obviamente que yo defiendo el derecho de la prensa a pasar su información en fuentes confiables. Su lectura es que efectivamente no la habían inventado, pero que trabajaron irresponsablemente con la información policial. Primero que nada, un poco para ver cómo se deben tratar estos o sea, hay todo en el aspecto teórico de la ciencia de la comunicación hay lo que están lo que se llama los códigos de ontología, sí, claro, de ética, que aquí no rige ningún código de ética, pero en países más desarrollados los hay. Nos tomamos el trabajo de investigarlos y de leer los textos, y hay un consenso en que las noticias que se traten sobre hechos policiales
siempre debe hablarse en condicional. Cuando vimos el tratamiento de esta noticia por parte de los medios, o sea, si bien había algunos condicionales, la gente que estaba trabajando, cubriendo la noticia, digamos, en la realidad, o sea, en los cronistas, los mobileros, ellos siempre hablaron de afinovando. O sea que para nosotros hubo un total apartamiento de esos códigos de ética, pero además, si bien usaron una fuente legítima de información, elucubraron e inventaron, o sea, no vamos a decir que inventaron, pero armaron todo un informe que perjudicó a mis clientes y que lo armaron sin seriedad periodística. Porque, ¿qué interés periodístico tiene, por ejemplo, que salga el notero de o sea, el periodista que estaba haciendo de notero allí, desde la casa de mis defendidos? ¿Qué interés periodístico, me pregunto yo, tiene eso? ¿Qué interés periodístico tiene dar la cédula, mostrar la cédula de la bebé con los nombres de la bebé, de forma de que el público pueda averiguar los nombres de mis defendidos? ¿Qué interés periodístico puede tener? Bueno, es una lista larga de lo que... sí, claro. De las desviaciones de lo que sería un informe periodístico correcto. Doctor, nos quedan 30 segundos. Contésteme, por favor, ustedes iniciaron demanda contra ACE, Ministerio del Interior y los canales. Sí. Los tres. Es un triple accionamiento. Bien, ¿y en qué etapa están estas demandas? Bien, la demanda contra el Ministerio del Interior, bueno, el juzgado de lo contencioso administrativo del cuarto turno falló acogiendo la demanda íntegramente, lo que significa que el Ministerio del Interior fue declarado responsable por haber entregado a mis defendidos a la prensa. Con respecto a ACE, el juicio está en trámite todavía. ¿También ante lo contencioso administrativo? También, esa es la sede competente, e inclusive la misma sede. Es el mismo juez. Es el mismo juez. Cosa que hace pensar que va a fallar en el mismo sentido. Lo que pasa que los hechos que están en cuestión son diferentes. Ajá. Claro. Porque por un lado nosotros, bueno, demandamos por una violación de obligaciones que tenían los policías de incomunicación de los detenidos. Claro. Por otro lado, la culpa médica, que ya la mencionamos, y por último el abuso de derecho, que eso está en la vía civil, por parte de los medios, el abuso en el derecho de informar. Ya está presentado contra los medios. Ya está presentado, sí, en un juzgado civil. En cuestión de más o menos un mes les va a llegar la demanda. Y bueno, allí ellos tienen 30 días para contestar y bueno, luego viene todo lo que es el proceso normal del juicio. Ahí está. ¿Cómo, ahora sí, la última y cortita, doctor, cómo se cuantificó este daño? Es decir, ustedes están reclamando $750.000 a cada uno de los canales y no sé, ¿la cifra al Ministerio del Interior y a ACE es la misma? Sí, es la misma, pero bueno, en nuestro caso contra el Ministerio del Interior se falló muy lejos de nuestra cifra que habíamos reclamado. ¿Cuál es la cifra que determinó lo contencioso administrativo? $10.000. $10.000. $10.000 para 3 reclamantes, lo cual a nuestro entender es una cifra totalmente insignificante. ¿Va a apelar? Ya está en apelación. Ya está en apelación. Ya está en apelación, pero bueno, cerrando le digo, no hay elementos normativos que nos regulen a nosotros en el sentido de cuantificar estas cifras. Se recurre a los parámetros jurisprudenciales y de doctrina también. Bien. Pero bueno, nosotros la cuantificación que se hizo fue $250.000 para cada reclamante. En esa cuantificación uno tiene que tomar en cuenta diferentes aspectos, por ejemplo, la edad de los reclamantes, el estado público que tomaron las cosas, la malicia con la que actuaron para nosotros los medios. Bueno, todos esos factores determinan que se termine en un monto de $250.000 para cada reclamante. Son 3. Bien. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes. Gracias por haber estado.